Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches, estamos en un programa más de Educación con Sentido aquí en Radio María y nada, hoy vamos a dedicar todo el programa a una entrevista. Vamos a entrevistar a Daniel Sada, que es el rector de la Universidad Francisco de Vitoria y bueno, pues como siempre recordaros el correo electrónico, pues educacionconsentido@radiomaria.es. Y vamos a pasar todo el rato en esta entrevista. Como siempre tendremos 3 secciones y en la última sección también abriremos los teléfonos, abriremos el micro para que quien guste pues pueda participar, preguntar y dialogar. Pues obviamente el tema de interés que tenemos es, bueno, cómo poder entender una universidad católica. Este programa, como estamos los dos presenciales aquí, pues se emite en directo a través de live a través de Facebook y de YouTube. Así que, nada, arrancamos. La entrevista. Pues muy bien, estamos, como decía, con Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, que está en Madrid, ¿vale? Todo para que no nos confundamos de ciudad. Y bueno, pues presentaros un poco a Daniel. Daniel pues tiene 63 años, está casado, 4 hijos y abuelo, ya, ¿no? Correcto. Y entonces, pues nada, en cuanto a su formación, pues ha ido variando de un sitio a otro. Por un lado, la licenciatura en Economía y Empresa, luego se entra a la filosofía con un máster y luego el doctorado, pues vamos hacia el derecho. Así tenemos de todo un poco y podríamos decir pues que es una persona inquieta desde siempre, ¿no? Porque cuando está en su mundo universitario arranca con el grupo Juve, que es un grupo de jóvenes inquietos que está repensando la universidad y que será el germen de la futura Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, pues entre ese ínterin hasta que llega a ser rector, pues tiene diversos cargos, todos están asociados lo que es a la dirección y la asesoría. Por un lado, la Dirección General de Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid. También es fue asesor de la Presidencia del Gobierno de España en todos los temas de asuntos sociales y director de la Fundación Carolina. Pero bueno, donde más años ha estado, ¿cuántos años ya de rector? Pues 23. 23, muchos años, ¿no? Pues entonces, pues bienvenido, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Víctor. Y por hacer un pequeño espacio siempre en los días intensos que conlleva, ¿no?, todo tu trabajo. Pues nada, pues vamos adelante con todas las preguntas. Entonces, claro, lo que queremos es pensar, ¿no?, cómo la universidad, y una universidad pues católica, puede ser novedad y hacerse espacio en este mundo y sobre todo pues ser un aporte de novedad, ¿no? Es decir, toda universidad pues tiene grandes horizontes, pero una universidad católica pues desde luego no le falta grandes horizontes. Pero claro, yo siempre, ante esto de los grandes horizontes, grandes deseos, pues uno se acuerda de la parábola del sembrador, ¿no? Y cómo hay una de las semillas que dice, sí, todo fantástico, pero los agobios y los afanes de la vida van durmiendo. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo estos grandes deseos fundacionales de una universidad católica, que puedes también explicar pues cuáles son, cómo mantenerlos vivos en el día a día, ¿no? Cómo no verse a veces atrapado con 100.000 requisitos, ¿no? Y de una gestión enorme de personas, porque hay miles de personas por ahí dando vueltas, ¿no? El campus está muy vivo allí en la universidad, ¿no? Pues nada, esta sería la primera pregunta. ¿Cómo estos grandes fines y horizontes de la universidad pues pueden mantenerse vivos en el día a día sin que se apaguen? Pues mira, yo creo que lo primero de todo es que en la universidad, que efectivamente trabajamos muchas personas, en la nuestra en concreto, pues más de 2.000, 1.000 y pico profesores y luego 600 personas, 700 en puestos de administración o de servicios. Creo que lo que al final nos mueve para no dejarnos revolcar y dejarnos apagar por todo esto que tú decías, que es verdad, que es el día a día, lo que nos mueve es la vocación.
muy particularmente al profesor, ¿no? O sea, una vocación bien vivida, cuando tú te sientes llamado a algo y en concreto a una vocación tan bonita como la de la enseñanza, que es una vocación de servicio por antonomasia, eso tiene una fuerza que sin ignorar que ese día a día y las burocracias y los problemas vienen, pero que verdaderamente cada día merece la pena. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tiene este sector y este mundo tan bonito en el que vivimos de la educación. Y luego, y particularmente creo en una universidad católica, la otra fuerza, que es atómica además, viene de una misión compartida, de una misión clara que la comunidad universitaria quiera vivir, ¿no? Lo que sucede en la educación, y bueno, en particular en la educación superior, en una universidad, es que en nuestro caso, en las licenciaturas, pues en el grado, pues cada año 3.500 chavales llegan, se plantan delante de ti y te dicen con más o menos consciencia, porque algunos pensarán que vienen pues para prepararse para la vida profesional, otros o porque simplemente les tocaba después del bachillerato, pero en realidad vienen y te dicen a ver qué haces con mi vida. En realidad esto es lo que pasa en la educación, ¿no? O sea, quieren que les pase algo en su vida, lo sepan más o menos, lo tengan interiorizado o no. Y esto nosotros lo sabemos. Y entonces te están trasladando una invitación de tanta potencia, donde solo la posibilidad de significar algo bueno en sus vidas es tan potente, bueno, como digo, pues es un alimento tan grande para esa vocación, que creo que eso es lo que hace que, por otro lado, viviendo con realismo el día a día y las gestiones y las cosas que nos salen y lo que te agobia, pero por otro lado, poderte remitir siempre a ese corazón latiendo en una institución educativa, que es la vocación y que es lo que les puede pasar en sus vidas a tantos miles de personas que pasan entre nuestras manos. Ya. Y bueno, vocación es llamada, ¿no? O sea, es conciencia de participar en una llamada. Has hablado de comunidad educativa, has dicho 2.000 y pico, mucha gente, ¿no? 2.000 y pico trabajando, claro. y 25.000 estudiando entre Vito Salud. Pues nada, y hay mucha gente. Entonces, ahí está el reto de decir, bueno, ¿cómo se genera una intención compartida? Porque has hecho referencia a la palabra comunidad también, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se genera esta intención compartida? Entonces, me gustaría un poco primero de la vocación a la que es llamado el profesor universitario y la vocación a la que es llamada la universidad como institución, poder detallar un poco más cuál es esa vocación, ¿no? Que la hace singular de otras universidades, que hay muchas y de muchos colores, ¿no? Entonces, poder detallar un poco más sobre esa vocación, tanto a nivel del docente como vocación a nivel institucional. ¿A qué es llamada una universidad que quiera entenderse como universidad católica? Pues mira, en nuestro caso, creo que algo muy vertebrador, que ha estado muy presente en los 33 años que llevamos de vida. La universidad empieza en el año 93, y algo que ha estado muy presente y que ayuda a esto que dices tú, de tener una intención compartida, ha sido preguntarnos constantemente y con toda autenticidad qué significa ser universidad. ¿Qué tradición heredamos de 9 siglos, de lo que es una institución universitaria, una institución que ha vertebrado Occidente? ¿Qué significa ser universidad? En segundo lugar, ¿qué significa ser universidad católica? Que en eso, bueno, tenemos el magisterio de la Iglesia, tenemos también la tradición de grandes universidades católicas. Bueno, ¿qué significa hoy ser una universidad católica para el mundo y para la sociedad? Y en tercer lugar, para nosotros, ¿qué significa ser una universidad católica impulsada por nuestro carisma, que es el Regnum Christi, dentro de la Iglesia? Que también, si Dios es el que llama y nos da en administración una universidad, será para que sepamos poner los acentos propios que nosotros debemos aportar en nuestra universidad, que se juntan a los de otras muchas universidades que desde otros carismas, de otras congregaciones y demás, pues están aportando como conjunto de universidades católicas de la Iglesia para el mundo. Y hacerse esta pregunta a fondo no es especular, no es emitir documentos bien construidos, pero que normalmente luego se caen en el cajón, sino es de verdad decir qué me atrevo a proclamar y a ofrecer como universidad,
a lo que luego esté verdaderamente dispuesto a poner todos los medios y toda la creatividad y todos los recursos para responder a esa expectativa y para responder a esa propuesta que yo publico en mi web y que digo, me siento llamado a esto, siento que la misión de esta universidad es esta y voy a procurar por todos los medios cumplirla. Bueno, esa pregunta constante y auténtica por la misión de la universidad, primero conjura un peligro muy grande, que es el de convertirte o mimetizarte con otras instituciones que fundamentalmente son mercantiles a lo mejor y que su pretensión súper legítima y lícita es ganar dinero o es simplemente estar presente y prestar un servicio desde otra perspectiva en la sociedad, es conjura el peligro eso de entrar en la dinámica de que tengo que estar en los rankings, tengo que ganar dinero, o por lo menos sobrevivir, que todo eso hay que hacerlo, por supuesto. Y después de conjurar ese peligro te deja en la encrucijada y en la necesidad de decir, bueno, ¿y para qué tengo yo entre las manos una universidad? ¿Solo para ganar dinero? ¿Solo para estar en los rankings? ¿O incluso solo para formar gente para las profesiones y para los oficios? ¿O verdaderamente la pretensión y el alcance de una universidad católica, en la medida en que lo sepa hacer, es que le pase algo importante a la vida entera de cada alumno que pasa por ahí? No solo la vida que va a tener que ver con lo profesional y con lo científico, sino la vida entera, porque la vida es más que la vida profesional. Y ya querríamos que esos 4 o 5 años que pasamos o que pasan nuestros hijos, que pasan nuestros jóvenes de la sociedad, en un momento clave de su vida, que es cuando se están haciendo la vida adulta, ya querríamos que su crecimiento y su despliegue no solo sea en la preparación técnica, profesional y demás, sino sea en formación integral de verdad. Bueno, y eso es lo que es la misión de una universidad católica, preguntarse a fondo qué significa una formación integral hoy para la sociedad que nos espera. Muy bien, has usado una de las frases que ya te he escuchado otras veces, ¿no? Dices, un lugar donde pasen cosas, ¿no? Un lugar donde pasen cosas. Es una expresión muy bonita. Entonces, ahondando, porque claro, como has dicho, ¿no? 2003 empezó la universidad. 93. 93. 2003 llegué yo. Sí, sí. De rector. Me he liado, perdón. Y claro, empezó, y claro, no empezó con 2.000 docentes, ¿no? O sea, adultos y con 25.000, sino de una forma muy sencilla. Entonces, claro, ahí surge una pregunta en ese crecimiento, además también muy rápido, ¿no? Pues en este proceso de contratación y formación del profesorado, ¿no? Donde, claro, pues tienen que entrar porque hay demanda, no hay cosas que organizar, hay un montón de cosas. ¿Cómo conseguir este corazón unido, ¿no? Esta intención compartida, esta formación que sé que se cuida mucho en la Francisco de Vitoria? ¿Te refieres a de los profesores? Sí, sí. Pues realmente lo que intentamos, tanto con los profesores que optan a venirse a la universidad y que se quieren venir con nosotros, como con los alumnos, que lo mismo, en realidad ellos nos eligen. Tenemos que convencerles de que nos elijan, unos de que quieran trabajar con nosotros y otros de que quieran estudiar con nosotros. Lo que intentamos es ser enormemente transparentes con nuestra propuesta. Nuestra propuesta es de una universidad católica que cree que en los valores del Evangelio está lo valioso de la vida, y que, por supuesto, entendiendo que la naturaleza de la universidad es hacer ciencia, investigarla y enseñarla, esto no puede estar desligado de una concepción determinada de la persona y del mundo y de la historia, que nosotros creemos que la salvación está en Cristo Jesús y que Él acaba uniendo todas las cosas, y por tanto nuestra propuesta es decir, mira, no imponemos nada, pero sí proponemos todo, y querríamos lo que hagamos como universidad, en la docencia, en el aula, fuera del aula, querríamos que esté impregnado de este espíritu respetuoso pero abierto a la verdad tal como nosotros la conocemos y la queremos proponer. Por eso hablamos de una razón abierta, que significa que en las diversas disciplinas y desde lo específico de las disciplinas particulares seamos capaces de investigar y de enseñar esa ciencia abierta a aquellas otras disciplinas reinas, vamos a decir, que son la filosofía y la teología, que pueden ayudarnos a responder preguntas que están dentro de nuestras ciencias, de la biología, de la arquitectura,
pero que no pueden ser respondidas por las mismas ciencias, por el límite epistemológico. Entonces, el que se pueda plantear esto con toda apertura a un profesor y que el profesor, independientemente de su fe, el alumno, independientemente de su fe, sepa que lo que le ofrecemos y que le invitamos a hacer un camino juntos, donde la parte más propia de la universidad, que es la del homo querens, la de preguntarse, sí la podemos hacer juntos, y que además la universidad es el sitio por excelencia para encontrar respuestas a esas preguntas, pues esto es lo que creo que ayuda a que quien se incorpore de verdad quiera formar una comunidad de buscadores de la verdad, que es lo que es una universidad. Pues resulta muy atractivo, ¿no?, descubrir cómo dentro de las mismas disciplinas no hace falta ir añadiendo nada, ¿no?, sino dentro de las mismas disciplinas ya hay preguntas que superan a la propia disciplina, ¿no? Y dices, bueno, si este es mi campo, porque estudié esto, o mi vida profesional, dices, vale, pero sin salir de ahí, ¿cómo poder llegar hasta el final? Y entonces dices, ahí aparecen unas preguntas y dices, bueno, respondiendo esas preguntas en comunidad o conjuntamente y con muchas ofertas que ofrece la universidad, pues se va generando, ¿no?, una respuesta compartida por todos. Pues estupendo, muy bien. Bueno, como es universidad, hoy va de jóvenes todo, y como va de jóvenes, pues también las canciones que vamos a intercalar, ya tenemos hecha la primera sección, pues va todo de jóvenes. En este caso, pues bueno, queremos apoyar al grupo Hakuna, ¿no?, que ha explotado con toda esta juventud, ¿no?, y en concreto, pues tiene una canción, se llama Fósforos, que está hablando de toda esta vida con entusiasmo, ¿no? Pues supongo que como el grupo Juve, pues cuando nació, pues también con todo tipo de entusiasmo. Así pues, entramos con Hakuna. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos por ojos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Soulstar, Opus Dei, Focolares, Hakuna y Camino Efetá, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el foco de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas. Pues muy bien, seguimos aquí en el programa Educación con Sentido en Radio María y hoy pues tenemos la suerte y la alegría de poder entrevistar a Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, pues seguimos haciéndonos preguntas para repensar qué quiere decir una universidad católica, ¿no? ¿Cómo lo ha resuelto en concreto pues la Francisco de Vitoria? Y en este caso, bueno, pues la verdad es que desde hace nada y con la irrupción de la inteligencia artificial es una pregunta insoslayable, ¿no? Porque claro, esto abre tantísimas preguntas, ¿no? Sobre el conocimiento, sobre el uso de herramientas, sobre preguntas éticas, o sea, hay un montón de preguntas, digamos que aquí sí que se puede decir de que los instrumentos y la tecnificación han adelantado, pero han ido mucho más rápido que la reflexión sobre cómo poder hacerla. Entonces, digamos que se está aprendiendo a partir de casi de meteduras de pata. Entonces, la pregunta sería esto, pues bueno, todos estos cambios a los que está empujando la inteligencia artificial, pues primero, ¿cuáles son?
identificarlos, ¿no? Cómo asumirlos y cómo hacer el tránsito, ¿no? Porque digamos que te obligan de la noche a la mañana replantearte tantas cosas, y se suele decir muchas veces esta frase de esto ha venido para quedarse, y luego no es verdad, pero en este caso parece que sí que va a ser por la forma tan arrolladora que ha tenido de entrar en todos los sectores de la vida. Pues nada, Daniel, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Pues yo creo que lo primero, aunque parezca obvio, pero hay que decirlo, es no ser negacionistas. Porque todavía oyes y dices, bueno, sí, pero fíjate lo del metaverso. ¿Y dónde queda el metaverso? ¿No? No, esto no es el metaverso. Y esto no es Second Life, que también en el pasado parecía que iba a cambiarlo todo, tal. Realmente la inteligencia artificial es una disrupción de un calibre que seguramente no hemos conocido. Se pueden buscar comparaciones en la historia, pero probablemente la dimensión de la disrupción y sobre todo la velocidad de las disrupciones de tal calibre que hay que intentar entender hasta dónde se puede para saber esto en todos los órdenes, cómo nos afecta. En particular, en una universidad tenemos que preguntarnos esto, qué nos viene a decir a una universidad, que si otras revoluciones industriales de otros momentos han retado a las industrias, lo nuestro no es una industria, pero es el sector del conocimiento, ¿no? Y vaya si la inteligencia artificial reta al sector del conocimiento. Por tanto, y unas otras industrias, la del vino, o la de, no sé si se van a ver muy afectadas por la IA, todas se van a ver afectadas, pero el mundo de la educación, sin duda, lo está ya, lo estamos viviendo, pero creo que lo primero es tomar conciencia de que la profundidad de cómo nos afecta es de tal calibre que más nos vale arremangarnos y ponernos manos a la obra para convertir en una oportunidad lo que también puede ser una amenaza si se mira desde otro lado, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, y hablando de oportunidad, yo creo que, y más para una universidad como la nuestra, creo que cuando la inteligencia artificial hacia donde nos apunta es a que muchas de las cosas que antes hacíamos y que podían ser de menos valor o consideradas de menos valor, pues van a ir yéndose sustituyendo por la IA. Uno se pregunta, ¿y qué va a quedar de valor por parte de la persona, ¿no? Y por tanto, ¿hacia dónde interesa formarse o recibir formación en una universidad que te está preparando para un mundo donde muchas de las cosas que antes se estudiaban y servían incluso de trabajo y de profesión, pues ya no va a ser más porque la va a hacer la IA, la automatización, los robots y demás, ¿no? Entonces eso nos lleva a tener que distinguir y por tanto poner en valor y orientar la formación o mucho del tiempo de formación que se dé en la universidad a formar en aquellas cosas humanas que no van a ser sustituibles por la IA y donde vamos a encontrar el sentido de hacerlas porque es a nosotros a quien nos toca hacerlas, aunque sean en un maridaje estupendo con una IA que nos va a ayudar a muchísimas cosas, ¿no? Y esto, puesto en términos de lo que se le habla y lo que le interesa a las empresas y lo que le interesa a la sociedad, es lo que antes llamábamos o seguimos llamando human skills. O sea, hay que seguir formando las hard skills en las cosas técnicas, científicas y concretas de la disciplina o de la profesión para la que cada uno se prepare, pero la formación, esas cosas que complementan para hacer que la formación sea formación integral y que es intentar formar a la persona. Ahora se está poniendo de moda todo el tema del character formation, la formación en virtudes, la formación en el carácter, verdaderamente cobran todo el sentido. Y esto que nosotros nos preocupaba hacer a través de asignaturas de humanidades que tenemos en todas las carreras, de experiencias organizadas, académicas, pero intensas de voluntariado para asomarse a realidades que formen a la persona y le hagan ver y tener una mirada sobre la realidad mucho más compasiva, también mucho más profunda, en fin, todas las cosas que hacíamos que antes se nos miraba mal por hacer y muchos alumnos y otros desde fuera pensaban que era el peaje porque éramos una universidad católica, ahora de repente cobran toda la importancia y todo el sentido
y el viento sopla a favor, porque los padres y la sociedad y las empresas dicen, sí, por favor, más humanidades, sí, por favor, formación en valores, sí, por favor, o sea, está muy bien la formación técnica, pero es que, ¿quién sabe de esa formación técnica cuánto me va a servir para ganarme la vida en el futuro y sobre todo para ser feliz y aportante en la sociedad? Entonces, la universidad aquí creo que tenemos un reto de repensamiento muy grande de si un chaval de 18 años nos regala 4 años de su vida para que le formemos, ¿qué le vamos a ofrecer? Porque si le ofrecemos cosas que van a quedar obsoletas dentro de nada o con las que no se va a poder ganar la vida, porque si no es ahora, en muy poco se lo va a estar haciendo la IA, realmente le estamos dando muy poco o nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este es un reto precioso y, por otro lado, que tiene que ver con lo que la universidad, algo que comentamos antes, la universidad es en sí mismo, porque la IA da respuestas, pero nosotros somos capaces de hacernos preguntas, ¿no? Y luego la IA da respuestas al qué, al cómo, al con quién, al dónde, al cuándo, pero la pregunta que vertebra todas esas, la pregunta por excelencia, que es el para qué, eso no puede responder la IA. La pregunta por el sentido es una pregunta genuinamente humana que la universidad tiene que ayudarte a preguntarte y a responder, ¿no? Y esto, y en la medida en que seamos personas que seamos capaces de responder a esa pregunta y hacer a otros y hacer a la sociedad responder a esa pregunta, pues estaremos siendo aportantes para la sociedad. Por eso hay ciertas capacidades, pues otras revoluciones nos han sustituido en las capacidades físicas, a partir de la revolución industrial, y otras pues ya no ha hecho falta tal, te pueden sustituir en la capacidad, en parte de la capacidad cognitiva, intelectual, pero en la capacidad en la capacidad de apreciar la belleza, en la capacidad de amar, en la capacidad de cuidar a otros con sentido, en la capacidad de trascender. Entonces, en la medida en que en la universidad logremos desplegar estas capacidades, estamos desplegando las capacidades que por otro lado no son esperables de la IA. Y seguramente pues haremos que este mundo que nos viene, con esta disrupción de la IA, sea un mundo mucho mejor en muchas cosas, en las que nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial, pero también un mundo más humano y más a la medida de la persona, porque la propia IA nos ayuda a centrarnos en aquellas cosas que de verdad nos hace humanos y nos hace hacer humana a la sociedad. Pues como son muchas las preguntas que se me despierten escuchando, yo te voy a hacer 3 y tú luego eliges la que gustes o todas, ¿vale? Es que antes en la primera parte has usado una expresión que, claro, yo por estar dentro de la casa ya me parece normal, que es razón abierta, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes es un término nuevo. Claro, razón es inteligencia artificial, ¿no? La pregunta sería cómo dialoga la inteligencia artificial y la razón abierta. Queda replanteada la razón abierta a la luz de la inteligencia artificial. ¿Qué aporta una que no tenga la otra? Bueno, todo esto era la primera pregunta, aunque haya hecho varias seguidas, ¿no? Luego la segunda estaba centrada se me venía en la propia docencia al escucharte, porque claro, la IA en lo que cada vez va cogiendo más fuerza es el procesamiento de datos. Entonces tú dices, claro, en las profesiones donde hay procesamiento de datos, no sé, me imagino un radiólogo viendo una imagen que es un procesamiento de datos, tú dices ahí sí que pueden haber grandes alteraciones, ¿no? ¿Qué pasaría en un hospital dirigido por IA? ¿No? ¿Qué pasaría? O sea, ahí la imaginación se nos puede ir a 100.000 preguntas. Y luego escuchándote hacia el final, cuando hablabas de lo que la IA no puede hacer, que dice, claro, sí, la IA te puede decir muchas cosas sobre qué es lo bello, pero lo que hace falta es que yo lo pueda ver. La IA te puede hacer hasta propuestas de, oye, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Y de ir haciéndote un recorrido histórico de filósofos, ¿no? Vale, sí, pero responder la pregunta de ¿qué sentido le encuentro yo? Son todo retos que se plantean en el alumno, ¿no? Y ahí, pues, claro, ¿cómo ayudar al alumno que a veces viene pues con una mentalidad igual pragmática, ¿no? Pero con preguntas que igual no se ha explicitado, cómo poder acompañar al alumno, ¿no? Para que esas preguntas cuyas respuestas, sí, cualquiera te puede dar respuestas, incluso la IA, pero la clave es, ¿y cómo la respondo yo? Pues elige. La primera me parece muy compleja para explicarla, vale, y a lo mejor le aburre un poco a nuestros oyentes. La segunda que me decías creo que es muy interesante porque
ciertamente, y no sabemos, yo no soy un experto además en IA, pero bueno, todos los que estamos un poco asomados a esto y que estamos intentando entender e intentando proceder cada uno en su responsabilidad, entendiendo lo que nos viene y qué significa esta disrupción. Al final lo que te das cuenta es que en todas las profesiones y de manera y con intensidades diversas la inteligencia artificial va a afectar y en algunos casos va a sustituir, y ya lo estamos viendo, hay muchas cosas que ya no tiene sentido que haga una persona y lo hace la IA, y esto afecta pues a la programación de código y a la grabación de vídeo y a la generación de campañas de marketing y tantísimas cosas que ahora realmente que antes era la ocupación de una persona normal, sobre todo de juniors que empezaban en las empresas y tal, y que ahora ya pues esto está siendo sustituido por la IA y mucho más que vendrá, porque por otro lado esto no ha hecho más que empezar, ¿no? O sea, debemos estar en los verdaderos comienzos de esta revolución. Pero, por ejemplo, en un hospital que decías tú, lo que nunca va a dejar de suceder es que la medicina va de enfermos y no de enfermedades. Entonces, la IA nos podrá ayudar con la enfermedad, pero difícilmente nos va a ayudar con el enfermo. Entonces, la mirada sobre el enfermo, la capacidad de explicar y a pasar el duelo ante noticias que son duras, la interpretación, luego por otro lado ya en el puro ámbito del diagnóstico, de la curación, incluso de la operación, porque habrá robots que sean mucho más exactos que la mano humana, pero la intervención humana, por mucho que se perfeccione la IA, creo que nunca va a desaparecer y siempre va a añadir valor a un valor enorme que aporta la IA, porque es que hay muchas cosas que ciertamente las hace mejor que los humanos, ¿no? Entonces, qué bien y bienvenido esto, pero por otro lado, siempre creo que estará y sabremos encontrar, y para eso la universidad tiene que saber formar para ello, dónde está el valor añadido humano y lo que no es sustituible por la IA, que en el caso de la medicina, de la enfermería, de todas las ciencias de la salud, me parece clarísimo por esto, porque es que no, la medicina es mucho más que el acto médico y que la enfermedad son enfermos, ¿no? Y la última pregunta era... Sí, la del joven, ¿no? Porque claro, la IA, pues eso, te puede decir hasta cuál podría ser el sentido de la vida o qué es lo bello, pero la clave formativa no es que tú me digas qué es lo bello, sino que yo pueda tener una experiencia donde diga, ahí va, ¿no? Y yo ver lo bello, ¿no? Y exactamente igual, pues con la pregunta del sentido, que es con la que estábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar a estos jóvenes que la pregunta la tendrán, pero igual ellos ni siquiera son así conscientes de tenerla, ¿no? O la necesidad está, pero uno igual cree que tiene otras necesidades, a cómo poder mirar a lo lejos, cómo poder ayudar a mirar a lo alto y descubrir ese reto que es de uno y que por mucho que los otros te digan, pues es de uno, ¿no? O sea, yo a los alumnos a veces les digo, mira, si copias en un examen, hombre, ponerlo mejor, pero si te copias en uno de sobresaliente, sabes que tienes sobresaliente, pero si copias en tu vida, has suspendido. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, fíjate, la verdad es que, como tú bien dices, es un reto enorme, porque en los datos de 2025 de ChatGPT dicen que el mayor número de consultas que hubo fue sobre temas relacionales. Mira. Porque me ha dejado mi novia, porque no aguanta a mis padres, porque eran en el 24 fueron de temas pues informativos o no sé cuántos tal. En el 25 ya el mayor número de consultas que se produjeron en el ChatGPT tienen que ver con temas emocionales y relacionales. Con lo cual hay una expectativa, muy especialmente por parte de los jóvenes, pero no solo los jóvenes, de que la IA les va a resolver cosas, les va a responder a cosas, les va a acompañar en cosas donde sin duda puede dar alguna utilidad, pero primero hay mucho peligro ahí, porque a dónde te puede llevar la IA, y en segundo lugar, donde verdaderamente hay que contarles a esos jóvenes y adultos, hay que contarles que el acompañamiento humano es insustituible y que el cariño humano y la pregunta por el sentido solo me la puedo hacer yo y solo me la puedo hacer con otros. Que la apreciación, una cosa es crear cosas que puedan ser bellas, pero la apreciación de la belleza solo va a estar en la persona. Eso no lo puede hacer una máquina, ¿no? En fin,
y cualquier chaval que viene, pues en este caso a la universidad, viene con heridas, todos tenemos heridas, todos vienen con algún complejo, todos vienen con esperanzas, con ilusiones, con ganas, en fin, en este torbellino existencial que somos cada uno. Realmente tenemos que encontrar la manera de pensar que unos algoritmos desde un lenguaje programado no nos lo pueden resolver. Nos podrán dar pistas, nos podrán ayudar, pero al final el one-to-one, la relación personal, el cariño personal, la atención personal será siempre insustituible, y hay que llevarles a darse cuenta de lo que pueden esperar de la IA y de lo que no deben esperar de la IA. Ni siquiera deben consultar en la IA porque les puede salir muy caro. Sí, puede salir caro. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer otra pausa y bueno, pues eso, como estamos de jóvenes y hemos hablado, ¿no?, también de cómo levantar la mirada, y estamos a la víspera también de la visita del Papa, ¿no?, que vamos, estará bien lleno de jóvenes aquello, pues quería poner el himno de este encuentro, que además habla de esto, de alza la mirada, ¿no?, para que todos, pues los jóvenes y los que ya no somos tanto, ¿no?, podamos también tener esa mirada que mira hacia arriba. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora.
Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Pues muy bien, la verdad es que valdría la pena, queridos radioyentes, que conocierais, ojalá pudierais pasar por aquí, por Radio María, ver la cantidad de cosas que hay que hacer para poder mantener viva toda esta radio, llegar a todos los rincones, ¿no? Y desde ahí pues animar a todos a que puedan, pues a poder hacer esta colaboración, ¿no? Que vive de donativos, no emite propaganda, pues bueno, pues para poder quedarse centrada en este anuncio, ¿no? De la fe y este cuidado de las personas. Pues nada, volvemos a nuestra entrevista. Estás en el programa Educación con Sentido de Radio María y estamos pues toda esta noche con la entrevista a Daniel Sada, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria. En esta tercera parte, pues bueno, pues vamos a seguir con preguntas, pero también queríamos dejar la posibilidad de que si algún radioyente pues gusta llamar y dialogar y preguntar, pues dejamos las puertas abiertas. Entonces, el teléfono para las llamadas en directo es el 91 005 94 19. Lo repito, 91 005 94 19. Pues muy bien, pues seguimos con las preguntas y entonces ahora, claro, con este deseo de querer conocer pues una universidad y una universidad católica, ¿no? Hay una pregunta y que yo me hacía, que es cómo poder naturalizar la fe, ¿no? Porque claro, no se trata a veces de que sencillamente hayan ofertas y posibilidades, ¿no? Porque naturalizar la fe es como que la expresión y la vivencia de la fe sea natural en el campus, sea natural, ¿no? Que uno no tenga que pronunciarse, destacarse, diferenciarse para poder vivir con naturalidad, sino que sea como un punto de acogida, de partida y todo. Entonces, como en una universidad que además tiene unos retos pues muy definidos y con muchas expectativas y tantas cosas que atender, ¿no? ¿Cómo poder en una universidad naturalizar la fe? Pues mira, te digo cómo lo hacemos nosotros. Muy bien. Sí. Que es tanto a los alumnos que llegan en septiembre, esos 3.500 alumnos que estrenan Vida Universitaria cada septiembre, que tenemos con ellos una jornada de bienvenida, como a los trabajadores que se suman a la universidad, tanto como profesores como personal, que yo desayuno con ellos al menos en una primera ocasión para darles la bienvenida. Les decimos a todos lo mismo, y es que la universidad, si decimos, que decíamos antes, que es el templo de la pregunta, y si uno lo piensa bien, no hay pregunta más importante, no hay pregunta en la que nos juguemos más que saber si existe un Dios, si somos fruto del azar o somos fruto de un abrazo creador, que si nos está esperando alguien al final de la vida o con el final de la vida se acabó todo. Esto, que son las preguntas de siempre y de la religiosidad de toda la historia de la persona, parece que el sitio apropiado para hacérselas es la universidad. Si no nos hiciéramos esa pregunta, si no fuera natural el que esa pregunta esté en el empeño universitario, le estaríamos robando algo a nuestra vida universitaria, ¿no? Entonces, tanto a los trabajadores como a los alumnos, que por supuesto en un porcentaje, pues como el que conocemos de la sociedad, pues muchos no son creyentes, otros lo fueron y ahora no saben si lo son, no son agnósticos, y otros medio pensionistas, pues de todo lo que viene, les decimos, oye, con toda paz, aquí nos queremos hacer esta pregunta, y luego cada uno se busca la manera de respuesta, ¿no? Pero tiene que ser algo muy natural, porque por otro lado es muy universitario. Así lo ha sido durante 9 siglos de universidad. Lo que pasa es que nuestro tipo de universidad napoleónica continental que vivimos aquí desde hace 2 siglos, pues se ha centrado mucho en los oficios pero realmente la pregunta por Dios es que es la primera pregunta universitaria. Entonces, que de manera natural esté en el campus, esté en las ciencias que estudiamos, esté en los debates que organizamos, las actividades y demás, pues
creo que funciona y que nadie se siente incómodo, porque la búsqueda de la religiosidad y de la pregunta por la fe sea algo muy presente en la universidad, y en la nuestra lo es, y la verdad que sin ningún obstáculo y con mucho respeto de la muchísima gente que no es creyente o que de momento pues está en búsqueda, pero no. Me parece muy interesante, ¿no? Esto de decir, bueno, pues plantearlo como que la pregunta está. Y una universidad, ¿no?, que no tiene ningún miedo de hacerse ninguna pregunta, enfrentarse a todo, y a los propios chicos y a los propios profesores decir, oye, la pregunta está. Y entonces, bueno, ofrecer muchos espacios en los que poder interactuar. Hacemos un espacio porque Iciar de Zaragoza pues quiere entrar al directo. Iciar, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su programa, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Iciar. Pues aquí estamos para escucharte. Pues muchas gracias, y tengo 2 preguntas. Una es que tengo una hija que ya está haciendo ahora, se está preparando para la PAU, y va a estudiar Ingeniería Informática y Desarrollo de Videojuegos, la doble carrera. Y entonces muchas personas cuando lo comentan dicen, no, pues eso para qué, nunca vas a tener trabajo, la IA no te va a permitir trabajar. Sí. Tanto ella como la familia pensamos que no es así. Eso por un lado, y a ver qué piensan ustedes. Y por otro lado, soy profesora en la ESO, en el Colegio de la Milagrosa, de la Fundación Arenales de Zaragoza, y también para poder orientar a nuestros alumnos, ¿no? Y explicarles exactamente el funcionamiento de la IA, cómo lo tienen que usar, etcétera. Eso ya lo habéis explicado alguna vez, pero por incidir, y también en su futuro, que nos preguntan qué pueden estudiar, en qué carreras serían mejor, y si ustedes nos podrían orientar así un poquillo más en concreto, ¿sí? Muy bien, pues entro yo. Seguramente tú puedes responder mejor que yo. Bueno, pues ¿en qué será sustituida? Pues ciertamente en cómo van a ocurrir las cosas, ¿no? En la carrera esta lo que ocurrirá es que van a aprender a hacer las cosas pues mucho más rápido, y entonces claro, pues digamos que uno va a tener que saber mucho más. Mira, yo cuando estudiaba tenía, que entre otras cosas yo estudié la ingeniería de caminos, entonces tenía un profesor de cálculo que entonces decía, mira, tenéis que tener en cuenta una cosa. La calculadora hace las cosas muy bien, pero si tú le metes basura, sale basura. Entonces, claro, esto va a estar con la IA y se lo va a encontrar pues tu hijo o hija, no me acuerdo qué has dicho, y va a tener que poder hacer esto, un proceso de reflexión mucho más serio para decir, vale, la IA se alimenta de cosas, bueno, ¿y yo con qué le alimento? Porque ahí va a estar la calidad también de la salida. Y va a hacer falta necesario que la IA va a obligar a que la gente tenga muchísimo más criterio. Porque claro, ¿tú cómo evalúas todo lo que ella produce? Entonces todo este juego que va a hacer que las personas sean mucho más reflexivas, mucho más generales en la perspectiva, tienen que ser mucho más interdisciplinares, tienen que tener una mentalidad muy crítica para poder evaluar bien cuál es el punto de partida desde el cual ella se alimenta y cómo críticamente yo puedo recoger y evaluar todo esto, ¿no? Y sobre todo, eso lo digo por tu hija o tu hijo, no me acuerdo qué comentabas, ¿no? Y luego sobre, también, pues, en el cole, que estás ahí en la red de Arenales, pues fantástico. Ahí yo creo que más que nada es una cuestión actitudinal, lo importante. O sea, porque cuando se aprenden a usar herramientas, es más importante aprender con qué actitudes y con qué disposiciones la uso que el hecho de aprender a usarla bien. Y seguro que en el colegio, pues bueno, irán haciendo cosas porque se plantean muchos dilemas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, te hacían una pregunta, ibas a la espasa, ¿no? Cosas así. Luego ya eso desapareció porque apareció el Internet y ahora aparece esto y vuelve otra vez a lo mismo. O sea, el tema no va a ser el dato, ¿no? Sino cómo ese dato se pone en un contexto de sentido y se interpreta, pero... Daniel, tú eres el invitado, me has pasado la pelota, pero... Bueno, es que has respondido muy bien y además de esto se puede decir poco porque además estamos empezando, pero con lo que creo que no se equivocarán tus alumnos, Iciar, buenas noches, será con estudios que en cualquier caso tengan presentes las humanidades o que sean estudios directamente humanidades, que ahora, por cierto, pues creo que van a ir retomando un prestigio que podían haber perdido porque pensábamos que quien estudiaba así carreras que tuvieran que ver
las humanidades y a veces con las ciencias sociales, pues iba a tener peor empleabilidad y tal. Bueno, creo que ahora mismo es una fortaleza muy grande, todas las carreras que tienen que ver con las humanidades, pero también la elección de universidades que no lo dicen de boquilla, sino que lo hacen de verdad, que incluyen en sus programas formativos, sea cual sea la carrera, incluyen estudios de humanidades. Creo que esto es muy, muy importante para la elección de los estudiantes que ahora se plantean, oye, ¿a dónde voy y qué estudio? Y en el caso de tu hija, la ingeniería informática, o sea, los videojuegos sí que están muy puestos en cuestión, pero la ingeniería informática verdaderamente no creo que se equivoque. Uh-huh. Muy bien, pues 2 minutos. Pues nada, se nos ha ido casi todo el tiempo, pero hay una pregunta que me la estaba guardando y no quiero que se quede sin hacer, porque quisiera entrar en la parte más personal, ¿no?, de Daniel como rector. Entonces la pregunta era, pues, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las alegrías y las penas de un rector? Bueno, lo primero es decir que hay muchas alegrías y muy pocas penas, la verdad. No, lo tengo que decir con honestidad porque me parece que es lo que corresponde. Me parece una suerte trabajar en lo que trabajo y poder servir en lo que estoy, lo primero. Y lo segundo, al final, ahora que estamos en época de graduaciones, lo principal de las alegrías y las penas tienen que ver con lo que le pasa a los chavales que después de un tiempo contigo se van, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando te das cuenta de que son alumnos que has logrado ayudarles o acompañarles para crecer y desplegarse como personas y notas cómo han madurado y las ganas que tienen de salir al mundo y de ser líderes de servicio, que dejan de mirarse al ombligo para mirar hacia adelante y quieren hacer fecunda su vida, pues dices, qué alegría tan grande. Y cuando no lo has logrado, porque no has logrado provocar, agitar existencialmente, remover, y parece, porque luego nunca se sabe, pero parece que ellos han pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos. Sí. Entonces ahí te llevas, ese es el dolor de decir qué otra cosa podría haber hecho o debería haber hecho para tener éxito con él o con ella. Aunque luego nunca se sabe porque las siembras pues ahí quedan, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Daniel, por ayudarnos a pensar y a profundizar para tener pues una universidad católica. Decir a nuestros radioyentes que, como todos los programas de Radio María, este se queda también grabado y a disposición a través de los podcasts de Radio María, que tenéis el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es, es el nombre del programa, muy fácil, educacionconsentido@radiomaria.es, para escribir ahí, pues preguntar, consultar, sugerir, bueno, ir generando esta pequeña comunidad educativa que queremos pues ser todos, ¿no? Y luego, pues nada, tocaría vernos dentro de 15 días, como siempre, pero con la visita del Papa que tenemos, pues hacemos programas especiales. Así que nos veremos pues dentro de un mes y ahora os dejo con los servicios informativos de Radio María. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.